Hay una escena en Red Dead Redemption 2 que muchos jugadores nunca se olvidan. I'm afraid. Después de horas compartidas, cabalgatas bajo el atardecer y un juego completamente inmersivo, caemos en cuenta de que Arthur Morgan está muriendo. Durante años fue un criminal, un forajido, un hombre que hizo cosas terribles, pero cuando finalmente descubre que su tiempo se está acabando, que la tuberculosis se lo está comiendo vivo, algo cambia. Por primera vez en su vida, Arthur empieza a preguntarse si todavía puede hacer algo bueno. No para salvarse, sino para que su vida haya significado algo. Y ese momento toca algo muy profundo en la mente de todos los jugadores. El psiquiatra Viktor Frank escribió algo en relación a esto después de sobrevivir a los campos de concentración. En su libro El hombre en busca de sentido, explica, luego de dar una descripción totalmente dolorosa e inhumana de sus vivencias a manos de los soldados alemanes, que incluso en el sufrimiento más extremo, los seres humanos siguen buscando una cosa, un motivo, una razón para seguir, un sentido. Pareciera ser que Arthur Morgan lo descubre demasiado tarde, pero lo hace. Y por eso su historia resuena tanto con quienes la juegan, porque en el fondo todos nos preguntamos lo mismo. ¿Todavía puedo cambiar? Durante años nos dijeron que los videojuegos eran una pérdida de tiempo. De hecho, peor. Tu vieja te hacía la chocolatada, te traía un surtido Bagley cuando estabas internado en la Play y te tiraba un ¿cuándo vas a salir a jugar a la pelota en vez de estar todo el día con esa mierda? Se ha dicho mucho de los videojuegos, que nos aislaban del mundo, que nos volvían violentos, que nos alejaban de la realidad. Pero para millones de personas, los videojuegos hicieron exactamente lo contrario. Porque a veces, cuando la vida se vuelve demasiado pesada, cuando todo parece perdido, cuando no sabes cómo seguir, un videojuego puede ser lo único que te recuerda que todavía vale la pena intentarlo una vez más. No porque sirva para escapar de la realidad, sino porque, de alguna forma extraña, los videojuegos entienden algo muy profundo sobre nosotros, algo que la psicología lleva décadas intentando explicar, que incluso en los momentos más oscuros, los seres humanos seguimos buscando lo mismo, sentido. Y tal vez es por eso que algunos juegos han ayudado a millones de personas a atravesar momentos difíciles. Así que no son solo videojuegos. Hay algo muy profundo que ocurre cuando jugamos, algo que tiene que ver con las historias. El psicólogo Carl Jung decía que todas las historias humanas comparten ciertos símbolos universales. Los llamó arqueotipos: el héroe, la sombra, la redención, la caída. Historias que se repiten desde hace miles de años, en mitos, en religiones, en novelas y hoy también en videojuegos. Porque cuando jugamos, no solo controlamos un personaje, vivimos su historia. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener a la hora de jugar, porque hay que tener en cuenta que no todos los juegos tienen una historia fácil de digerir. Algunos hablan de algo aún más difícil: aceptarnos a nosotros mismos. En Celeste, la protagonista Madeline decide escalar una montaña. Pero la montaña nunca fue el verdadero problema, porque durante el viaje, Madeline se encuentra con algo inesperado. Una versión de sí misma, oscura, negativa, cruel. La parte de ella que constantemente le dice que no es suficiente. Jung llamaba esto la sombra. Las partes de nosotros que preferimos ignorar, nuestros miedos, nuestra inseguridad, nuestra ansiedad. Pero Celeste propone algo muy interesante. La solución no es destruir esa parte, es aprender a convivir con ella. Porque a veces las partes más oscuras de nosotros mismos también están intentando protegernos. Hay otro tipo de historia que los videojuegos cuentan muy bien: la historia del fracaso. Pocos juegos representan esto mejor que Dark Souls. Si nunca lo jugaste, Dark Souls puede parecer muy cruel. Los enemigos son implacables, los jefes parecen imposibles y morir es algo que va a pasar muchas veces. Pero lo curioso es que Dark Souls nunca se burla del jugador.
Nunca lo castiga por fallar. Simplemente le dice algo muy sencillo. Intenta otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que eventualmente algo cambia. No el juego. Vos. Porque lentamente empezás a entender. A aprender. A mejorar. Y lo que antes parecía imposible, de pronto se vuelve posible. Esa experiencia se parece mucho a algo que el filósofo Albert Camus describió en su ensayo El mito de Sísifo, la historia de Sísifo. Un hombre condenado a empujar una piedra cuesta arriba por toda la eternidad. Cada vez que llega a la cima, la piedra vuelve a caer y debe empezar otra vez. Una tarea absurda, sin final. Pero Camus propone algo inesperado. Dice que debemos imaginar a Sísifo feliz. Porque incluso frente al absurdo, Sísifo sigue eligiendo empujar la piedra. Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que hacemos cuando jugamos Dark Souls. Seguimos intentando, seguimos cayendo, pero seguimos levantándonos. Pero los videojuegos no solo hablan de lucha, también hablan de algo profundamente humano, la conexión. Un ejemplo hermoso y loquísimo de esto es Journey. En Journey recorremos un desierto silencioso. No hay diálogos, no hay explicaciones, solo un viaje. Pero en algún momento puede aparecer otro jugador. En primera instancia parecería que esto es un NPC. Todos pueden llegar a pensar que es literalmente un bot. Lo seguimos, pensamos que nos está guiando, hasta que nos damos cuenta de la realidad. Esa persona es otro jugador y el juego jamás te da indicios de esto. Esta persona es alguien que está atravesando el mismo camino que nosotros, es decir, no nos está guiando, sino que vamos en conjunto. No podemos hablar, no sabemos quién es el otro. Y sin embargo, muchos jugadores recuerdan ese encuentro como uno de los momentos más emocionales que vivieron en un videojuego. Paréntesis, pero esto me recuerda a algo más tonto y risueño, tal vez. Pero incluso en la nostalgia de todas esas tardes de PlayStation 2, con tus hermanos, con tus amigos, con tus primos, habita esa llama que aún quema chispoteando felicidad cuando la recordás. Si hoy en día tenés la posibilidad de tener un grupo de amigos con el que jugar, aunque sea un rato después del trabajo, sabés lo cálido que es tener a alguien a tu lado para disfrutar de un juego mutuamente. A menos que sea League of Legends, claro. Entonces, por si no quedó claro, ¿puede un juego cambiarte la vida? Claro que sí. A diferencia de otros medios, los videojuegos no solo nos muestran una historia, nos hacen responsables de atravesarla. Nos ponen en situaciones donde fallar es inevitable, donde avanzar implica esfuerzo, donde cada decisión, incluso las más pequeñas, tiene consecuencias. Y en ese proceso aparece algo que va más allá del entretenimiento. Una forma de experiencia, una forma de aprendizaje emocional. Porque cuando jugamos, no solo entendemos lo que le pasa a un personaje, lo sentimos. Sentimos la frustración de no poder avanzar, la incomodidad de enfrentarnos a lo que evitamos, la tensión de tomar decisiones sin saber si son correctas y también la satisfacción de seguir. Por eso historias como la de Arthur Morgan resuenan tanto, no porque sean trágicas, sino porque son honestas, porque no prometen soluciones fáciles, no ofrecen redenciones mágicas, no intentan borrar el pasado. Lo que muestran es algo mucho más difícil de aceptar, que el cambio no siempre llega a tiempo, pero eso no significa que no tenga valor. Y ahí es donde los videojuegos tocan algo profundamente humano, porque nos exponen una y otra vez a una misma estructura: caer, equivocarnos y volver a intentar.
no como una fantasía, sino como una práctica, una repetición constante de algo que afuera del juego muchas veces cuesta sostener. La idea de que avanzar no depende de hacerlo perfecto, depende de no detenerse. Y tal vez, por eso, en ciertos momentos pueden llegar a significar tanto. Porque cuando en la vida real todo se vuelve confuso, cuando no hay respuestas claras, cuando el peso de lo que pasó y lo que estás atravesando parece demasiado grande, recordarnos que todavía podemos hacer algo, aunque sea mínimo, puede ser suficiente. No para cambiarlo todo, pero sí para cambiar la dirección. Y a veces eso es lo único que realmente necesitamos, porque al final, tanto en los videojuegos como en la vida, no se trata de empezar siendo alguien distinto, ni de borrar lo que fuimos. Se trata de algo mucho más simple y a la vez complicado: seguir, incluso cuando no estamos seguros de dónde, incluso cuando no sabemos si va a alcanzar. Seguir. Y mientras eso siga siendo una opción, la historia todavía no está cerrada.